Vamos con Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. La agenda política. Y bueno, pues sí, Fer, ya estás en la línea telefónica, hoy te saludamos desde muy lejos, tú también andas muy lejos, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿qué tienes para esta agenda del domingo? Muy buenos días, me gusta saludarte a ti, a todos en el auditorio, pero sin duda alguna tú estás en un escenario mucho mejor, eso es definitivo. No te lo puedo asegurar porque hace un calor, pero brutal, un calor de los mil demonios, un calor húmedo. Y bueno, pues ya les platicaré, como les hemos dicho, no hay sargazo, hay muchos turistas, ya les vamos a platicar, como les hemos señalado, lo que está ocurriendo aquí en Quintana Roo. Pero tú, ¿qué nos tienes, Fer? ¿Qué viste esta semana? Muy movido, ¿no? Un presidente también de la República donde regañó a un medio de comunicación. Vaya, hemos visto de todo como en botica. Totalmente, la realidad es que sí, lo hemos platicado ya en varias ocasiones, Jaime. Lo cierto es que son semanas cada vez pareciera más complejas, más llenas de información, van surgiendo más temas. En lo particular me parece que de pronto el presidente está abriendo demasiados frentes, no solamente informativos desde luego, sino en una cuestión de análisis político, de manejo, y que necesariamente tiene que estar concertando con diferentes actores políticos, y quizá esto de alguna manera, conforme va avanzando el tiempo, se le puede comenzar a complicar mucho más su habilidad o su margen de acción y de gestión. Y bueno, de alguna suerte, lo hemos también ya notado, hay cierta percepción respecto de falta de resultados, e insisto, estoy convencido que tiene mucho que ver con esta apertura de frentes. Sin embargo, dentro de todo este escenario, en donde ciertamente de pronto abruman los temas, hay temas muy relevantes o muy interesantes que precisamente quizá por esa amplia gama de situaciones que se van presentando, de pronto no pasan o no son tan apercibidos por la población, como es el caso de lo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado jueves respecto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Este es un tema muy relevante, Jaime, amigos del auditorio, porque en palabras llanas lo que significa es que una vez que alguien es acusado de algunos de los delitos previstos por la propia ley, para proceder a lo que es la extinción de dominio, que puede ser delincuencia organizada, secuestro, inclusive la venta de hidrocarburos, el famoso huachicol, del tema incluso también, por supuesto, de corrupción, que es un tema de mucha circunstancia importante. Cualquier persona acusada de algunos de esos delitos previstos en la ley es sujeta de manera inmediata a la extinción de dominio, que esto significa cualquier bien que se presuma es producto de esa actividad ilícita o de esa actividad fuera de la ley, puede inmediatamente pasar a ser propiedad del Estado y al mismo tiempo ponerse a la venta precisamente para recuperar de alguna suerte lo que fue el producto de este ilícito en favor del Estado, y que inmediatamente el Estado pueda canalizarlo hacia diferentes programas sociales. Se va a crear un organismo que tendría que decidir de alguna manera, presidido por el propio presidente de la República, un organismo que permita determinar hacia dónde se van conduciendo los recursos que se obtengan de esta manera. Eso es importante porque sin duda alguna, Jaime, lo hemos también comentado en alguna ocasión, muchos de los diferentes expertos que acuden al programa también lo han señalado en su momento. Uno de los grandes ejes para poder combatir realmente a la delincuencia, para realmente combatir a los hechos delictivos, tiene que ver con pegarles en el bolsillo, con de alguna manera ver la forma en que más allá de la actividad ilícita como tal, no sea rentable para el delincuente el poder seguir delinquiendo. Sin duda alguna, un elemento como la Ley Nacional de Extinción de Dominio favorece esta circunstancia, es decir, ciertamente combate, ataca directamente quizá la motivación primaria del delincuente de enriquecerse de una manera ilícita, y que esto, si opera adecuadamente, de alguna manera, insisto, evitaría o mermaría mucho esta posibilidad. Falta, por supuesto, la otra parte, la que de pronto nos preocupa a todos, que tiene que ver con la impunidad, porque de nada sirve que exista una ley que esté muy bien armado, que eventualmente pueda golpear directamente a los recursos o a los ingresos de la delincuencia organizada, si finalmente el delincuente nunca es atrapado o nunca es procesado o realmente nunca se genera de manera correcta precisamente la aplicación propia de la ley. Entonces, ciertamente es un buen avance, me parece que vale la pena contar con instrumentos como este, y el punto aquí será generar los elementos que permitan no solamente este tipo de dientes, como regularmente se le llama cuando las autoridades tienen elementos para realmente atacar directamente un problema como este, tan serio como este, sino que también
también se aplique adecuadamente, por supuesto, que los delitos no queden impunes, que realmente se genere una estrategia de investigación, de cercanía, y quizá lo más importante, que no corramos los riesgos, por supuesto, de que eventualmente, que fue parte de la discusión severa que se tuvo en la Cámara de Diputados, que eventualmente no se vaya igualmente a perjudicar a personas que durante el proceso mismo se les quiten los bienes, incauten, pierdan el dominio como tal, y en consecuencia el proceso después de recuperación puede ser casi imposible. Oye, Fer, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro colaborador experto en temas políticos. Fernando, yo me detendría en algo. El 24 de julio de este mismo año, hace unos días, el exprocurador notario público y exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, escribía en el Universal, en el Gran Diario de México, un artículo muy revelador de lo que sucede en la Ciudad de México. Tú estás hablando de un tema a nivel federal, pero en la Ciudad de México él la titula CDMX, intento de confiscación. ¿Qué se puede decir de un proyecto de ley que no busca la justicia, sino dotar a las autoridades de la CDMX de legalidad aparente para confiscar todo tipo de bienes? Es un especialista, ¿eh? Este señor ha sido procurador, es un señor que si sabe de leyes, es un señor que tiene muchos años también, o ha tenido muchos años en el servicio público. Yo les recomiendo que lean su artículo que del 24, porque también pone los puntos de alerta en lo que puede suceder con una ley con estas características, si se dota o si se trata de abusos o si se busca de un abuso superior al que te otorga la ley. Véanlo, mira, dice, el que quebrante o lo que quebranten, por ejemplo, un sello de clausura será tratado como un delincuente de crimen organizado, enfrentando penalidades de 2 a 8 años de prisión y de 5 a 12 años, si se afectan barrancas, áreas verdes, suelos de conservación, etcétera. Él, entre otros argumentos, lo señala y dice, no hay tremendismo alguno en esta denuncia y alerta, la segunda en menos de 200 días, contra otro proyecto legislativo contrario no solo a la Constitución, en unos artículos que enumera. ¿Qué tal, Fernando? Totalmente, mira, hay que recordar, como bien lo señala el exprocurador, por supuesto, en la Ciudad de México esta ley ya aplica, es decir, lleva ya varios años en donde se aprobó, si no me falla la memoria, son cerca de 5 o 6 años, en donde se aprobó y ya está en vigor una ley de extinción de dominio para la Ciudad de México con características similares a esta nacional. Ciertamente, y es un poco lo que comentamos y lo que se señalaba en la Cámara de Diputados en la discusión, una discusión muy intensa que se vivió, es el hecho precisamente de esta posibilidad, desde luego la puerta abierta, para cometer injusticias por parte del Estado en función de lo que se señala incluso en la propia ley. Todavía en la Ciudad de México el proceso de extinción de dominio suele ser un poco más tardado eventualmente en términos de cómo está estructurada la ley. En el caso de la ley nacional, la realidad es que se prevé una extinción del dominio de fast track, en donde en automático, todavía, démonos cuenta de esto, todavía sin siquiera sentenciarse en última instancia al acusado, el juez civil en una vía paralela puede determinar la extinción de dominio. Esto es, una persona acusada de delincuencia organizada o de algún delito que esté señalado en la ley como tal, mientras está siendo procesado, antes de que se dicte sentencia definitiva, puede haber sido ya sujeto de la ley de extinción de dominio, perder los bienes y que estos hayan sido vendidos. Y evidentemente no queda del todo claro qué va a suceder en la eventualidad de que al final del proceso la persona pueda ser declarada inocente y simple y sencillamente ya lo que tenía fue no solamente incorporado, digamos, al patrimonio del Estado, sino inclusive vendido, porque la intención precisamente de la ley es que prácticamente de inmediato se pierda la licencia, se pierda el dominio y en automático se ponga a la venta. Entonces, ciertamente sí es una puerta importante para eventuales injusticias y precisamente a lo que nos referimos. Yo sí considero que es vital el tener herramientas que permitan atacar de manera directa los bienes o los frutos de la delincuencia, los bienes o los frutos de la ilegalidad, y que este tipo de leyes sin duda alguna contribuyen a ello. El reto ahora está en ir dotando de autoridades y de elementos, de estrategias, de lineamientos que impidan precisamente la comisión de una injusticia, que impidan precisamente el que de pronto la autoridad abuse de una instancia como esta, y por el otro lado, lo que igualmente mencionaba, el que quien cometa un delito no solamente tenga este riesgo en términos generales o reales de perder el fruto del ilícito, sino sobre todo que en realidad, en principio, pues sea detenido y pueda ser procesado y sometido
a juicio conforme a la ley, porque lo contrario, insisto, de nada va a servir que tengamos una muy buena ley con todo y que con ciertas eventualidades eventualmente se vayan corrigiendo algunos de estos riesgos que pueda llegar a tener, si al principio, al momento en que se comete un ilícito, no es debidamente investigado, no es procesada la persona o el sujeto que cometió el ilícito, y simple y sencillamente el gran problema que tenemos es se mantiene en la impunidad. Pues veremos qué es lo que sucede. Cierra su texto Ignacio Morales Lechuga, que los diputados revisen la cantidad. Esto está hablando del tema de la Ciudad de México, no del tema que tú estabas abordando del gobierno, bueno, de la Cámara de Diputados, que ya pasó el jueves pasado. Dice que los diputados revisen la cantidad de clausuras arbitrarias o suspensiones que por motivo de corrupción generan y aplican las alcaldías, el INVEA, la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial, basada en la exigencia de documentos que no son necesarios según la propia ley, o por otras formas de abuso, como las clausuras sin respetar las formas del debido proceso, que se aplique también la ley por desviar de esos modos el ejercicio de las autoridades. Seguramente la ciudadanía aplaudirá estas medidas. Y luego cierra, esta ley no anda en busca de la justicia, sino en busca de víctimas a quienes decomisar o expropiar sus inmuebles. Es tiempo aún para evitar otra nueva desmesura. Lo dice el ex procurador general de la República en un texto que escribió el pasado 24 de julio. Fernando, pues qué interesante, veremos qué rumbo toma. Ya vimos qué rumbo tomó en Cámara de Diputados, ahora veremos qué rumbo toma o qué sucede en el tema local aquí en la Ciudad de México. Gracias, Fer, que estés muy bien, te abrazo y te deseo un extraordinario domingo y extraordinario fin de semana. Igualmente, Jaime, estaremos muy al pendiente de cómo va caminando. Que sea igualmente un excelente domingo para ti y para todos los amigos del auditorio. Abrazo grande. Hasta pronto, es Fernando Ávila. Recuerde que usted lo puede escuchar y ver aquí en Grupo Fórmula a través de su espacio.